En el corazón de la violencia que envuelve a México, las fuerzas de seguridad del país luchan constantemente contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, lo que comenzó como un simple enfrentamiento de grupos rivales, terminó siendo una de las confrontaciones más sangrientas y complejas que involucraron a los elementos de las Fuerzas Armadas y el crimen organizado. Esta es la historia de cómo la organización criminal conocida como la Chapiza, uno de los grupos más temidos en el mundo del narcotráfico, lanzó un ataque mortal contra miembros del SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional, en una balacera que resultó en la pérdida de las vidas de varios agentes e investigadores. El ataque no solo mostró la creciente sofisticación y organización de la Chapiza, sino también el nivel de violencia que está dispuesto a alcanzar el crimen organizado en México y cómo sus operaciones se han vuelto cada vez más dirigidas y calculadas, teniendo como objetivo no solo a las fuerzas de seguridad, sino también desestabilizar a las instituciones del Estado. El ascenso de la Chapiza y el contexto del ataque. La Chapiza es un grupo vinculado al cártel de Sinaloa, aunque su formación y sus operaciones son notablemente autónomas. El grupo se caracteriza por su agresividad, su estructura descentralizada y su capacidad para actuar con una rapidez y violencia sorprendente. A lo largo de los años, la Chapiza ha sido responsable de numerosos crímenes, incluidos ataques armados, ejecuciones y emboscadas a diferentes fuerzas de seguridad. Ejecuciones y emboscadas a diferentes fuerzas de seguridad en diferentes partes de México. Uno de los eventos más relevantes en la historia reciente de la Chapiza ocurrió cuando miembros de este grupo lograron emboscar a un destacamento del SEDENA en un ataque tan bien coordinado y letal que dejó a varios agentes muertos e innumerables más heridos. Este incidente no fue un ataque aislado, sino el resultado de una guerra de poderes, traiciones y represalias dentro del cártel de Sinaloa, particularmente en facciones que luchan por el control de territorios en todo México. El cártel de Sinaloa, encabezado por figuras como Ismael, el Mayo Zambada, Joaquín, el Chapo Guzmán y sus hijos, han sido el eje central de la violencia en el país. En los últimos años, la disputa interna por el poder entre los hijos del Chapo y las facciones leales al Mayo Zambada han dado lugar a una guerra sangrienta que ha dejado a muchas víctimas colaterales, incluida la población civil, además de los miles de muertos y heridos entre las fuerzas del orden. Este clima de violencia y tensión entre las distintas facciones dentro del cártel de Sinaloa fue lo que llevó a la creación y fortalecimiento de grupos como la Chapiza, quienes no solo se dedican al tráfico de drogas, sino también al control de territorios estratégicos, enfrentándose en una guerra constante contra las autoridades. La balacera que se desató entre la Chapiza y el SEDENA fue consecuencia directa de este conflicto interno. El ataque que tuvo lugar en la madrugada de un día cualquiera en una carretera rural de Sinaloa, cerca de la ciudad de Culiacán, fue una muestra de la magnitud de los recursos y la violencia que el crimen organizado es capaz de desplegar cuando sus intereses están en juego. El ataque, una emboscada mortal. El día del ataque, los agentes del SEDENA se encontraban realizando un operativo de inteligencia en la zona. Durante semanas, se había recibido información de inteligencia que indicaba que miembros de la Chapiza se encontraban en la región y las Fuerzas Armadas habían comenzado a intervenir para desmantelar la red de tráfico de drogas que operaba en la zona. Un equipo de investigación especializada había sido enviado para rastrear a los delincuentes y recoger pruebas vitales para futuras intervenciones. En un giro que marcó la tragedia, el convoy de SEDENA, compuesto por varios vehículos blindados y agentes de élite, fue interceptado por un grupo de sicarios de la Chapiza. Los delincuentes, que conocían perfectamente el terreno y la rutina de los militares, utilizaron tácticas de guerrilla para ejecutar un ataque sorpresa de gran envergadura. La emboscada fue meticulosamente planeada. Los sicarios, armados hasta los dientes, con rifles de asalto, granadas y otros artefactos explosivos, se apostaron en posiciones estratégicas a lo largo de la carretera y en los alrededores del convoy militar. Al detectar la presencia de los vehículos blindados, los miembros de la Chapiza comenzaron a disparar de inmediato, utilizando rifles de alto poder que hicieron imposible que los militares pudieran reaccionar de manera efectiva en un principio. Los sicarios no solo estaban bien armados, sino también bien organizados. Utilizaron tácticas que le permitieron rodear al convoy desde varios ángulos, bloqueando la única salida viable. El ataque se inició con una lluvia de disparos
que impactaron en los vehículos blindados, dañando gravemente uno de ellos e hiriendo a varios agentes. La velocidad y la brutalidad del ataque hicieron que la defensa fuera casi imposible. A medida que los soldados intentaban responder al ataque, la chapiza desplegó más refuerzos. En cuestión de minutos, se produjo un tiroteo feroz en el que las balas volaban de un lado a otro. Los sicarios se movían con una rapidez asombrosa, camuflándose entre los árboles y utilizando el terreno a su favor. Además, colocaron dispositivos explosivos improvisados que dificultaron aún más la reacción de los militares. En el caos que siguió, varios agentes del SEDENA fueron alcanzados por disparos de alto calibre. La confusión era total y los sicarios aprovechaban cada oportunidad para hacer que los soldados se sintieran atrapados, sin escape. Los refuerzos del ejército intentaron llegar al lugar, pero la zona ya estaba fuertemente custodiada por los hombres de la chapiza, que estaban decididos a no dejar testigos de su operación. La tragedia, pérdidas irreparables y una lección de brutalidad. El ataque dejó un saldo de varios agentes del SEDENA muertos y otros gravemente heridos. La escena fue desgarradora. Los cuerpos de los caídos yacían en el suelo, rodeados por charcos de sangre, mientras el resto del convoy, impotente, luchaba por mantenerse con vida. Entre los caídos se encontraba un grupo de investigadores de alto rango que habían estado trabajando incansablemente para desmantelar por completo a la chapiza. El ataque no solo fue una emboscada, sino también un mensaje claro de lo que la organización criminal estaba dispuesta a hacer para proteger sus intereses. En los días posteriores, se realizó un operativo de búsqueda para dar con los responsables del ataque. Sin embargo, las investigaciones iniciales mostraron lo complejo que había sido ese ataque. Los sicarios no solo estaban bien armados, sino que también habían estado monitoreando de cerca las actividades de las Fuerzas Armadas. Había quedado claro que la chapiza había infiltrado a sus miembros en las filas de los informantes, lo que les permitió conocer cada movimiento de las autoridades. El mensaje de este ataque era claro. La chapiza no solo había tomado represalias por las intervenciones militares, sino que también había dejado evidente que estaban dispuestos a desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad y a cualquier otro intento por desmantelar su operación. El hecho de que este grupo criminal estuviera tan bien coordinado, con acceso a recursos militares y con una red de inteligencia que les permitía anticipar cada movimiento de las fuerzas policiales, los convertía en una de las amenazas más serias que enfrentaba el país. El impacto social y las repercusiones para las fuerzas de seguridad, la emboscada y el asesinato de varios agentes del SEDENA no solo dejaron un vacío irreparable en las filas de las Fuerzas Armadas, sino que también tuvo un impacto significativo en la moral de las instituciones encargadas de velar por la seguridad en México. El ataque subrayó la creciente amenaza del crimen organizado y la dificultad que enfrentan las autoridades para hacer frente a grupos tan bien organizados y armados. A nivel social, la noticia del ataque causó una gran conmoción en la opinión pública. La población mexicana comenzó a sentirse cada vez más vulnerable, atrapada entre el fuego cruzado de las organizaciones criminales y las fuerzas del orden. La violencia, que ya era una constante en muchas regiones del país, parecía estar escalando a niveles alarmantes. El gobierno federal se vio presionado a tomar decisiones más drásticas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, la realidad era que, a pesar de los esfuerzos, el crimen organizado seguía ganando terreno, especialmente en regiones donde la presencia de las fuerzas de seguridad era limitada o inexistente. La respuesta del Estado: nuevas tácticas, mayor enfrentamiento. Tras el ataque mortal, las fuerzas de seguridad en México redoblaron sus esfuerzos para captar a los responsables y desmantelar la chapiza. El gobierno mexicano comenzó a trabajar de manera más estrecha con agencias internacionales de inteligencia, como la DEA, para interceptar envíos de drogas y desbaratar las redes de los cárteles. Sin embargo, la guerra contra el crimen organizado sigue siendo una de las batallas más difíciles que enfrenta México. Las emboscadas, como la que tuvo lugar en Sinaloa, son solo una muestra más de la violencia extrema que caracteriza este conflicto.